que le ha recibido como su Señor, como su Salvador. Porque éste dice que ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y que ahora todas son hechas nuevas. Así que dice, sabemos que a través de Jesús se puede alcanzar la vida eterna. Solamente a través de Él podemos vencer al mundo en nuestra vida. Por eso dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por la fe dice la palabra que somos salvos. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos vencer esa montaña en nuestra vida. ¿Y cuál es la montaña? Puede ser la montaña de pecados, de enfermedad, de problemas que nosotros tengamos en nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos fe en nuestro Dios, pues allí nosotros podemos vencer, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para poderle agradar y poder recibir el milagro, es necesario que tengamos fe, que creamos que lo que le pedimos a Dios en el nombre del Hijo, pues lo recibiremos. Entonces dice, solo a través de Jesús podemos apartarnos de las cosas de este mundo. Sabemos que Jesús venció al príncipe de este mundo, muriendo y resucitando. Dice la palabra que el príncipe de este mundo ya está vencido. Y ya sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y sus demonios, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo. Vamos a invitar a otros amigos para que se puedan unir. Dios bendiga a los que se van uniendo. Así dice que la palabra que el príncipe de este mundo ya está vencido. Ya dijimos que es Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y Jesucristo dice que lo venció cuando murió y resucitó allá en aquella cruz. En 1 de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿qué significa que Cristo vino mediante agua y sangre? Dice, la sangre en la cruz se refiere al hecho de que Él vino a este mundo en carne como hombre. Vino en forma de carne de hombre para salvar a los pecadores y fue bautizado con agua. Por lo tanto, Jesús vino a nosotros tanto por el agua como por sangre. Entonces, agua y sangre en la Biblia, ¿qué significa? Bendiciones a los que se van uniendo. Que en la sangre y el agua que brotan del costado traspasado se revela el sentido profundo de toda existencia de Cristo, que ha llegado a su plenitud en el momento de su muerte, y se nos muestran las gracias, dice, que brotan de la cruz y que se derraman sobre toda la humanidad. Buenos saludos, bendiciones a los que se están uniendo. Dice, los azotes que Jesús soportó consisten en 39 latigazos. El látigo llamado flagrum era de correas de cuero trenzados con bolas de metal y trozos de huesos afilados. Dice que las bolas añadían peso al látigo, causando profundos moretones y fuerte dolor. Los trozos de huesos servían para cortar la carne. Y por eso la palabra dice que Jesucristo fue flagelado, ¿verdad? Cuando Él lo azotaban, su carne fue cortada a través de los latigazos. Porque como dice aquí, los trozos de huesos servían para cortar la carne. Los golpes eran tan severos que los músculos del
esqueleto, las venas subyacentes, dice, los tendones y los intestinos de las víctimas quedaban expuestos. La víctima colapsaría o se desmayaría debido a la baja presión sanguínea, pues a través de estos azotes, de estos golpes, ¿verdad? Dice que los riñones se detendrían para preservar los fluidos corporales. La persona experimentaba una sed extrema, ya que el cuerpo deseaba reponer los fluidos perdidos. Entonces todo esto fue lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo cuando murió allá en aquella cruz, ¿verdad? Que antes de irlo a crucificar, lo azotaron. Padeció por todos nosotros los pecadores, para que ninguno de nosotros, dice la palabra, tenga que morir sin Dios y sin esperanza, sino que procedan, dice, a un arrepentimiento. Así dice que hay evidencia de que Jesús experimentó un shock hipovolémico como consecuencia de ser azotado cuando Jesús llevó su propia cruz al Gólgota. Se desplomó, dice. Entonces cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Pues esto según Mateo 27, 32 al 33. Pues hubo un momento que Jesucristo pues no soportó, colapsó, pero este hombre pues lo obligaron a que le ayudara a cargar con esa cruz. Y dice que Simón le ayudó a Jesucristo hasta el final de la colina. Le ayudó a llevar la cruz. Entonces dice que este colapso indica que Jesús tenía baja presión sanguínea. Otro indicador de que Jesús sufrió un shock hipovolémico, que ha sido el hecho de que dijo que estaba sediento en el momento de que fue colgado en la cruz. Entonces esto según Juan 19, 28, cuando Jesús dice que tenía sed. Entonces creo que ya hemos escuchado esto, ¿verdad? Que cuando Jesucristo fue crucificado, hubo un momento que él pidió agua, dijo que tenía sed, pero los soldados romanos, en vez de darle agua, dice que mojaron un hisopo. Entonces, un hisopo antes era como una vara larga, ¿verdad? Y le ponían una esponja en la punta y esa la remojaron, dice, con vinagre. Y le dieron a beber vinagre en vez de darle agua. Entonces, porque estos soldados romanos no habían creído en Jesucristo. Ellos mismos lo mataron, ¿verdad? Lo azotaron. Le dieron muerte. Porque no creyeron en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así dice que, que Jesús, según Juan 19, 28, pues pide agua, indicando los deseos que tenía su cuerpo de reponer los líquidos antes de la muerte. Los rápidos y continuos latidos del corazón causados por el shock hipovolémico, dice, también provocan que el líquido se acumule en la bolsa alrededor del corazón y de los pulmones. Esto a causa de los golpes, a causa de los latigazos que Jesucristo sufrió a causa de nosotros los pecadores. Es por eso que nosotros no debemos de menospreciar el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario.
porque todavía antes que Jesucristo fuera crucificado, fue azotado. Y la palabra dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y él dice que no abrió su boca. Entonces él sufrió, él padeció por nosotros, lo hizo por amor a nosotros para que nosotros, a través del sacrificio de él allá en la cruz, pudiésemos alcanzar la remisión de pecado. ¿Y qué es la remisión de pecado? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la remisión de pecado? Y la palabra dice que la remisión de pecado se alcanza después de haberse arrepentido. Entonces, para que nosotros podamos recibir esa remisión de pecado, primero tenemos que arrepentirnos de los pecados que hemos cometido, aceptando a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y cuando nosotros ya hemos reconocido a Cristo y nos hemos arrepentido de los pecados, allí nosotros recibimos ya esa remisión, ¿verdad? Que solo la alcanzamos a través de Jesucristo. Allá en la cruz Él pagó por nosotros, porque sabemos que antes la gente vivía conforme a la ley. En el Antiguo Testamento la gente vivía conforme a la ley y antes dice que hacían sacrificios de animales engordados y de machos cabríos. Entonces dice que cuando ellos pecaban y querían, dice, como arrepentirse de los pecados, dice que ellos pues ofrecían un sacrificio a Dios. Entonces, para que según ellos los pecados les fueran perdonados, pero dice que a un principio pues Dios aceptaba los sacrificios, pero más no aceptaba los sacrificios cuando, digamos, hacía el sacrificio, pero andaba en pecado, andaba en desobediencia. En el libro de Ezequiel dice que algunos ofrecían sacrificios, dice, pero despojaban a las viudas de sus pertenencias, dice que engañaban a los huérfanos. Y entonces dice de que como que ellos se aprovechaban de las viudas con engaños o con amenazas y les quitaban sus casas, les quitaban sus terrenos, les quitaban sus pertenencias.